El Papa Francisco ha fallecido. El cónclave papal se desarrolla ahora en solemne silencio y aire. Y la santidad que la Iglesia anhela tiembla como una vela que oscila al viento. ¿Quién lo sucederá? Debo decirles algo que no es una especulación sino una advertencia. Una enfermera estuvo involucrada en un terrible accidente. En tu nombre y en la ciudad desde donde estás mirando, queremos orar por tu nombre, elevarte ante el Señor y estar contigo en fe. Si esta historia remueve algo en tu alma, te invitamos a unirte a la obra sagrada que Dios está haciendo a través de este canal, Erinel Bible Stories. Al hacer clic en el botón Super Gracias debajo de este vídeo, el icono del corazón, estás ofreciendo una donación financiera para ayudarnos a seguir difundiendo la luz y la verdad a miles de personas más. Estamos agradecidos por su corazón y creemos que Dios recordará su generosidad. Él te lo devolverá muchas veces. Y si aún no te has suscrito al canal, haz clic en ese botón hoy y ayúdanos a llevar el amor y la luz de Cristo a todos los rincones del mundo. Ahora escuche atentamente su testimonio. Mi nombre es Nancy. Acabo de cumplir 61 años. Nací y crecí en Beige, un pequeño pueblo ubicado junto al lago en el norte de Minnesota. La gente suele llamar a este lugar una tierra fría con gente de buen corazón. Pero para mí, el frío que experimenté no vino de la nieve. Vino desde lo más profundo de mi alma. Mi vida solía ser muy simple. Trabajé como enfermera durante casi 30 años en un hospital comunitario a unos 15 minutos a pie de casa. Me encantaba ese trabajo, me sentía necesitado, escuchado y, a veces, era el único que sostenía la mano de un paciente en sus momentos finales. Pero entonces, una tarde de invierno hace 5 años, mi esposo Richard nunca volvió a casa. Mientras se dirigía a comprar más leña para la temporada navideña, fue atropellado por una máquina quitanieves en una intersección cerca de la autopista 2. La policía dijo que murió instantáneamente. Lo perdí todo. A partir de ese día, ya no fui yo misma, ni la devota enfermera, ni la esposa que siempre tenía té caliente y sopa de pollo listos. Dejé mi trabajo sin fanfarrias, empaqueté todos mis recuerdos profesionales en una caja de cartón y acepté un puesto a tiempo parcial como recepcionista en una pequeña clínica dental cerca de Lake Arvin. El trabajo era repetitivo y mecánico, imprimir recetas, contestar teléfonos, reservar citas. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie se dio cuenta de si todavía llevaba mi anillo de bodas. Hubo días que no aparecí y nadie llamó. Me sentí como una sombra detrás de la recepción. Mi único hijo, Jason, tenía su propia familia en Boise, Idaho. Estaba ocupado, tenía éxito y todavía me llamaba ocasionalmente en mis cumpleaños o en el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo estás, mamá?, preguntaba, como si estuviera marcando una lista. ¿Ya has visto al médico? Luego, estoy muy ocupado. Volveré a llamar pronto. No le sentí resentimiento. Lo entendí, la vida arrasa con todo. Pero muchas noches me quedaba sola en mi cabaña, mirando el lago helado, preguntándome si moría mientras dormía, ¿quién me encontraría primero? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien se diera cuenta de que me había ido? Todavía creía en Dios. Desde muy joven, mi madre me llevó a la iglesia luterana en Belramie Avenue. Solía cantar en el coro, leer la Biblia según el plan diario, incluso serví como maestra de escuela dominical por un corto tiempo. Pero después de la muerte de Richard, mi fe comenzó a silenciarse. Nunca abandoné a Dios. Seguí orando, pero en lugar de una conversación, mis oraciones se volvieron mecánicas. Solo líneas repetidas, como si estuviera llamando a una puerta donde ya no vivía nadie. Sin ira ni culpa, solo una ausencia de silencio tan larga que me ahogó. Algunas mañanas me sentaba junto a la ventana, sosteniendo una taza de café frío, observando la niebla descender sobre el lago. Solía preguntarme si mi alma era como esa niebla, frágil, flotante, sin saber si desaparecer o asentarse. Nunca le he dicho esto a nadie,
pero ahora he empezado a sentir que algo me está esperando. Una puerta está a punto de abrirse, aunque no sé a dónde lleva. Y en la quietud que parece interminable, siento una voz que se acerca desde más allá de las campanas de la iglesia, de aquel que pensé que se había quedado en silencio para siempre. Ese día fue uno cualquiera. Llegué a la clínica como de costumbre, saludé a todos, me senté en mi escritorio y comencé a revisar el papeleo. Recuerdo claramente que, mientras organizaba algunos archivos, de repente me sentí mareado. El dolor surgió de la nada como un rayo en una tarde soleada y golpeó directamente mi pecho. Sin previo aviso, sin posibilidad de prepararme. Intenté levantarme, pero me temblaban las piernas. Mi visión se volvió borrosa. Mi corazón latía como si estuviera a punto de explotar. Escuché a alguien decir mi nombre y luego me desplomé. Todo después de eso se sintió como un sueño confuso. Pensé que simplemente me había desmayado, pero luego vi algo que me sorprendió. Vi mi propio cuerpo. Estaba tirado en el suelo, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta, incapaz de hablar. Un médico estaba realizando compresiones torácicas. La gente corría de un lado a otro, pero yo ya no estaba dentro de ese cuerpo. Estaba a unos pasos de distancia, pero realmente no estaba de pie. No sentí ningún peso, ningún contacto con el suelo. Simplemente sabía que estaba presente, como si acabara de quitarme un abrigo pesado que había usado toda mi vida sin darme cuenta. No lloré. Y, curiosamente, no tuve miedo. Para ser honesto, me sentí aliviado. ¿Puedes creer eso? Suena loco, pero el sentimiento era tan pacífico que me dejó atónito. El dolor desapareció. No más presión, no más preocupaciones, no más soledad. En su lugar había una sensación de ser amado. Una dulzura me envolvió como si alguien hubiera puesto una mano sobre mi hombro y susurrado, «Ya es suficiente, Nancy. Ahora puedes descansar». Entonces el espacio a mi alrededor cambió. Ya no estaba en la clínica. Todo se desvaneció como una cortina que se baja ante mis ojos. Había una luz, indescriptible, no cegadora, pero sí profunda, como la mirada de alguien que me conocía por completo. Solo una mirada y me sentí atraído hacia allí. No caminé, pero me acerqué. No había ningún sonido, pero escuché algo así como una suave melodía o un susurro distante de invitación. Vi un corredor abrirse ante mí, donde no había paredes, ni techo, ni piso, solo luz, y entré. Y en ese momento, supe que había muerto. La siguiente visión me llevó de regreso a la plaza de San Pedro, pero ya no era un lugar de esperanza. El aire estaba pesado y transportaba el olor a incienso a medio quemar y al polvo que se elevaba entre la enorme multitud. Las campanas de la iglesia sonaron, no brillantes y alegres, sino apagadas y pesadas, como advirtiendo de una tormenta que se acercaba. En el balcón alto estaba el nuevo papa, con su túnica de un blanco puro, pero la luz que brillaba en él no era de Dios. Levantó la mano, con un gesto lento y deliberado, como el de un actor experimentado. La multitud guardó silencio, millones de ojos fijos en él, esperando las palabras que darían forma al futuro de la iglesia. Queridos hermanos y hermanas, su voz sonó profunda y cálida, cada sílaba cuidadosamente elaborada para cautivar. Estamos entrando en una nueva era, una era de paz, unidad y amor que trasciende todas las fronteras. La Iglesia debe adaptarse, desechar prejuicios obsoletos y convertirse en un faro para toda la humanidad. Él sonrió, una sonrisa impecable, pero fría, como un lago helado bajo la luz de la luna. Habló de una familia humana, de borrar las fronteras religiosas, de un nuevo evangelio que ya no necesitaba las viejas doctrinas. Cada palabra brillaba como perlas, pero cuando tocaron mi alma, se disolvieron vacías, sin el aliento de Dios. La multitud estalló. Los aplausos rodaron como olas. Los gritos de Santo Padre resonaron en la plaza y en las pantallas de todo el mundo. Vi lágrimas brillar en sus rostros,
las manos agarrándose con fuerza y las rodillas presionando la fría piedra. Ellos creyeron. Anhelaban un mundo mejor y sus palabras, como una canción de cuna, los arrastraron a un sueño artificial. Pero mi corazón se apretó como si lo oprimiera una mano invisible. Recordé las noches arrodillada en el monasterio, la luz de las velas doradas iluminando las escrituras donde sentí verdadera paz. Ahora esa paz se había desvanecido, reemplazada por un frío intenso, como la nieve que atraviesa un manto en los bosques de Nueva Inglaterra. Miré más profundamente y vi la división arrastrándose, no por la espada, sino por fracturas invisibles. En los monasterios, los sacerdotes susurraban con voz temblorosa, ¿cómo podemos descartar la doctrina? Un joven sacerdote preguntó, agarrando su rosario, «¿Esta es la palabra de Dios?» Pero otro, con los ojos cansados, respondió, «Debemos adaptarnos, o la Iglesia será olvidada». En las iglesias de los pueblos los fieles vacilaban. Una madre con las mangas gastadas salió de la iglesia murmurando, «Si el pecado es solo una elección, ¿qué sentido tiene orar?» Un joven, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, quemó sus libros de oraciones, creyendo que la autosuficiencia sería suficiente. Cada alma que partía era una vela apagada, permitiendo que la oscuridad se extendiera. Pero entonces, en medio de la tormenta, vi pequeños rayos de luz, débiles pero no extinguidos. Una mujer joven, con el pelo suelto, estaba parada en el borde de la plaza, con un rosario en la mano. Sus ojos no estaban fijos en el balcón, sino en la capilla de detrás, donde la luz todavía parpadeaba a través de las vidrieras. Susurró el Ave María, con voz temblorosa pero firme como una llama, negándose a ceder al viento. Un anciano sacerdote, con sus vestimentas descoloridas, sostenía una Biblia gastada, de pie en medio de una iglesia vacía, con los ojos cansados pero firmes. Murmuró, «La palabra de Dios no cambia». Un niño con un abrigo roto miraba hacia el cielo lleno de nubes, como si esperara una señal del cielo. Estas almas, aunque pequeñas, no fueron arrastradas por la mentira. Dentro de ellos, la llama de la fe todavía ardía cálida y viva. La visión se expandió como una pintura que se desarrolla ante mis ojos. Vi gente en pequeños apartamentos, con sus pantallas de televisión mostrando el discurso del falso papa, pero los apagaron y se arrodillaron para orar. Monjas como yo en monasterios lejanos lloraban en la oscuridad, pero la luz del rosario en sus manos hizo retroceder el frío. Los padres, preocupados mientras sus hijos alababan el nuevo evangelio, abrieron silenciosamente la Biblia y releyeron la palabra de Dios bajo luces tenues. No se conocían, separados por miles de kilómetros, pero conectados por una red invisible. Lo vi, no la red de oscuridad que una vez había presenciado, sino una red de luz que brillaba como estrellas en la noche oscura. Cada alma era un punto de luz conectado a través de miradas, de correos electrónicos enviados en la noche, de oraciones susurradas en iglesias vacías. Una voz suave se elevó como una brisa por la plaza. La llama de la verdadera fe no se puede apagar. Esa voz, tal vez de Jesús, hizo temblar mi corazón. Aunque el mundo esté cubierto de polvo, habrá quienes lo vean. Me arrodillé y las lágrimas cayeron sobre el frío suelo de piedra, no de miedo, sino de esperanza. En la plaza todavía resonaban los aplausos, pero ya no los oí. Solo vi la luz, pequeña pero indestructible. ¿Sientes la llama dentro de ti? Si tu corazón está temblando, deja un comentario a continuación. La verdad está llamando y os guiará a través de la oscuridad. Allí me sentí envuelto en pura vida. Nada podría sacudir ese sentimiento. Cada parte de mí, incluso las partes que había rechazado, los recuerdos vergonzosos, las cosas que creía haber enterrado, todo fue tocado por esa luz. ¿Y sabes qué? No hubo condena, solo una presencia como si me hubieran visto a través de lo más profundo de mi alma, pero aún así completamente amado. En ese momento sentí otros seres a mi alrededor. No podía nombrarlos exactamente, pero sabía que no eran humanos como nosotros. Había algo muy diferente en ellos, pero no tenía miedo.
Sabía que venían de la luz. Quizás eran ángeles, quizás las almas de aquellos que habían pasado antes que yo. No vi sus rostros con claridad, pero pude sentir su presencia pacífica. No me distrajeron porque la luz delante todavía me llamaba. Y en el fondo sabía que me estaban llevando a su encuentro. Entonces lo vi. Nadie me dijo quién era, pero mi corazón lo supo al instante. Sin duda, sin dudarlo. Había estado en la iglesia y había visto cientos de imágenes de Jesús. Pero ahora, ninguna pintura, ninguna descripción podía compararse. Nadie podría capturar esa cara. Nadie podría conservar esa mirada. En ese momento comencé a llorar. No por dolor, sino porque nunca me había sentido tan profundamente comprendida. Cada pensamiento oculto, cada momento en el que fingía estar bien en mi soledad, cada vez que intentaba orar pero me sentía vacío, él lo sabía todo. Y aún así él todavía me amaba. Se acercó. Levantó la mano y escuché su voz no con mis oídos sino directamente en mi corazón. No tengas miedo. Me atraganté. Continuó, te conocí antes de que nacieras. Siempre he estado allí. Incluso cuando ya no podías oírme. Caí de rodillas. Todo lo que pude decir fue, Señor, ¿cómo puedes amarme todavía? Y él respondió, una frase que nunca olvidaré porque soy amor y el verdadero amor nunca se rinde. No sé cuánto tiempo pasó dentro de esa luz sagrada. Pero luego su rostro cambió. La pena desapareció. La gentileza se desvaneció. En su lugar había una autoridad majestuosa que silenciaba a cada alma. Me miró directamente, con una mirada profunda y autoritaria, y dijo, Nancy, tu misión aún no está completa. Te he mostrado estas cosas no solo para ti. Volverás y debes contárselas. Sus palabras atravesaron mi corazón como una espada. Temblé, mi voz temblaba. ¿Qué, señor? ¿Qué quieres decir? Nunca me había considerado alguien lo suficientemente fuerte como para asumir una gran responsabilidad. Pero él no se detuvo. Comenzó a mostrarme cosas que nunca había imaginado que presenciaría. El mundo está entrando en sus últimos años de paz, afirmó. Las señales han sido dadas en mi palabra, pero la gente no escucha. El año 2025 será un punto de inflexión, un comienzo. Será un empujón, una advertencia final y también una última gracia para muchas almas antes de que todo cambie. Me quedé congelada, sin palabras. Quería preguntar qué pasaría, pero sus ojos, ahora llenos de tristeza, me detuvieron. Sentí que algo profundamente importante se acercaba, algo cercano, como una gran ola que se preparaba para estrellarse en la orilla. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Algo se estaba agitando profundamente dentro del espíritu humano. Incliné la cabeza, con el corazón apesadumbrado. Señor, soy solo una mujer común y corriente. ¿Cómo podría llevar a cabo esta misión? Él no respondió de inmediato. En cambio, Jesús levantó su mano y la luz que irradiaba se volvió más brillante que nunca. Él dijo, mira, Nancy, que cuando regreses, no hables solo con palabras, sino con lo que tus ojos han visto. Luego, como arrastrado por una corriente invisible, sentí que me llevaban, no caminando, sino conducido suave pero poderosamente por una fuerza a la que no podía resistir. La luz ante mí se abrió de par en par y supe que estaba a punto de tener visiones del futuro, cosas que Dios quería que viera para poder advertirles. La primera visión apareció ante mí como un globo suspendido en la oscuridad infinita del universo. Pero no giró como las imágenes que se ven en los libros de ciencia. Permaneció quieto, en silencio, y diferentes regiones de su superficie se iluminaron y luego se atenuaron. Vi las grandes ciudades, Nueva York, París, Tokio, El Cairo, brillando como luces parpadeantes. Pero las luces no eran brillantes. Parpadearon débilmente, como una señal de advertencia. De esos lugares se elevaban finas volutas de humo.
No el humo de una guerra en toda regla, sino el de los disturbios, como el vapor que se escapa de una olla que ha estado hirviendo a fuego lento durante demasiado tiempo. El ruido resonó, gritos, discusiones, golpes de puertas, fundiéndose en una sinfonía caótica que me provocó escalofríos. En esas ciudades vi pequeños conflictos, no guerras totales, sino grietas que se iban ampliando. La gente estaba dividida, hostil por pequeñas diferencias. Vi que la frialdad se extendía entre las familias, entre amigos, en las comunidades y, más dolorosamente, dentro de las propias iglesias. Padres discutiendo por preocupaciones triviales, niños llorando en casas oscuras y creyentes debatiendo interminablemente no para buscar la verdad, sino para proteger su propio orgullo. Una escarcha invisible lo cubría todo como si el amor se fuera retirando gota a gota. Quería darme la vuelta, pero no pude. Jesús estaba a mi lado, su luz suave pero resuelta. Señaló una línea de tiempo que fluía bajo mis pies como una corriente de luz brillante. En un momento, la luz pasó del dorado suave al carmesí intenso. A partir de 2025, dijo en voz baja pero inequívocamente clara. La paz comenzará a retirarse silenciosamente, no con ruido, sino como una sombra que abandona una habitación. Se acercan los últimos años de gracia. Contuve la respiración, mirando hacia el lugar que señalaba. Las principales ciudades se hicieron más claras. Vi estallar protestas, no por justicia, sino por una frustración sin rumbo. Políticos discutiendo en las pantallas, no buscando soluciones, pero sí ávidos de atención. Pero lo que más me rompió el corazón fueron las iglesias. Ya no eran faros de luz en la oscuridad. Vi púlpitos donde la palabra de Dios había sido diluida, sermones tan suaves que nunca llegaban a la conciencia y feligreses que asistían a la iglesia buscando consuelo, pero salían con el corazón vacío. Una frase atravesó mis pensamientos, afilada como una espada. Se ha cambiado la verdad por la conveniencia. Bajé la cabeza, las lágrimas rodaban, pero dentro de mí, un fuego comenzó a agitarse. Señor, susurré. ¿Cómo puedo avisarles cuando todo ya empieza a desmoronarse? Él no respondió de inmediato. Después de un momento, su voz se suavizó, llena de misericordia. Todavía hay tiempo, Nancy, pero menos de lo que piensan. La puerta de la gracia sigue abierta, pero nadie sabe cuándo se cerrará. Luego levantó la mano y su luz reveló una nueva visión. Me sentí conducido, no por mis pies, sino por su voluntad, a otra capa de realidad, donde la decadencia de la fe se reveló más claramente que nunca. La visión no terminó. Jesús me miró con los ojos profundos, cargados de un dolor sin palabras. Nancy, dijo, en voz baja, haciendo eco en el tiempo. Antes de que veas descender la oscuridad, mira los corazones de mi pueblo. Un viento invisible me arrastró. Y vi el mundo no en un futuro lejano, sino justo antes de 2025, donde todo se estaba desmoronando silenciosamente. Aparecieron iglesias, pero ya no tenían vida. Los bancos de madera estaban cubiertos de polvo, las velas del altar apagadas y solo débiles rayos de luz se colaban a través de las ventanas rotas. Vi una gran iglesia en el corazón de una ciudad, una vez llena de música sacra, que ahora solo resonaba con el silbido del viento en sus pasillos vacíos. En el exterior había carteles que anunciaban seminarios y conciertos de superación personal, pero ni una sola línea mencionaba la palabra de Dios. Un pastor subió al púlpito, con su abrigo brillante, predicando sobre una vida próspera y la confianza en uno mismo. La multitud aplaudió, pero sentí un frío vacío. El Espíritu Santo había partido. Me llevaron a las casas. En un pequeño apartamento, una familia se sentaba alrededor de una mesa para cenar, pero nadie oraba. Estaban encorvados sobre sus teléfonos, riéndose de vídeos sin sentido, mientras la luz azul de las pantallas se reflejaba en sus rostros impasibles. En otra habitación, una joven, de unos 18 años, abrió su Biblia, hojeó algunas páginas y luego la cerró con un suspiro y dijo, «No tengo tiempo».
Vi a creyentes que alguna vez fueron celosos dando la espalda, persiguiendo el dinero, la fama y las promesas vacías de la tecnología. Un hombre de mediana edad se paró frente a un espejo y murmuró: Dios no me hizo rico, así que lo haré yo mismo. Me dolía el corazón. Pero en medio de la oscuridad, una tenue luz parpadeó. Me llevaron a un sótano húmedo donde un pequeño grupo de creyentes se arrodilló en el suelo frío. Un anciano de cabello plateado leyó el Salmo 23 en voz alta, con voz temblorosa pero ardiente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Otros se tomaban de la mano y sus ojos brillaban, aunque sus rostros estaban demacrados por el hambre y el miedo. Susurraron oraciones apenas audibles para evitar ser detectados. Una joven vestida con harapos escribió un versículo de la Biblia en la pared con carbón. El Señor es mi roca. Sentí poder en ellos, como una llama inextinguible. Jesús estaba a mi lado, su luz iluminaba el sótano. Son mis brasas encendidas, dijo. Cuando caiga la oscuridad, iluminarán el mundo. Contuve las lágrimas y pregunté: Señor, ¿por qué tantos se han apartado de ti? Él respondió: porque aman al mundo más que a mí. Pero los que permanecen fieles, aunque sean pocos, serán luz en el tiempo de oscuridad. Caí de rodillas, con el corazón destrozado por la apatía de la humanidad, pero también encendido por la esperanza de estos humildes y firmes creyentes. Temblé cuando pregunté: ¿entonces qué debemos hacer, Señor? Me miró con una mirada seria y llena de misericordia. Debéis permanecer despiertos. Debéis amaros unos a otros con amor verdadero. Debéis vivir como si hoy fuera el último. Luego levantó la mano y una nueva visión se abrió ante mí. Vi un enorme reloj flotando en el espacio, no hecho de metal, sino de luz radiante. Las manecillas del reloj no se limitaron a girar, palpitaban, y cada vez que se movía el segundero, el mundo entero parecía temblar ligeramente. Ignoran las pequeñas señales, dijo el Señor, en voz baja pero clara. Así vendrán cosas más grandes. Me quedé en silencio, con el corazón apesadumbrado. Quería preguntar: ¿qué más, Señor?, pero no me atreví. Sabía que esto era solo el comienzo, y lo que estaba a punto de ver todavía no era el momento en que la puerta de la gracia se cerraría por completo. Antes de mí, la Tierra ya no era el planeta natural que una vez conocí. Ahora estaba cubierto de hilos de luz entretejidos, como una enorme telaraña sin vida. Estos rayos de luz procedían de miles de millones de dispositivos electrónicos, satélites, sensores y cámaras, como si el mundo entero se hubiera convertido en una red digital de la que no había escapatoria. Ya no había rincones oscuros donde esconderse, ni lugares donde huir. Cada paso, cada aliento de la humanidad estaba siendo monitoreado. Me llevaron al centro de una gran ciudad donde los rascacielos de cristal reflejaban una luz fría y estéril. Los vehículos autónomos pasaban silenciosamente y había puestos de control dispersos por todas partes. La multitud se alineaba en largas y silenciosas filas. Nadie habló, nadie cuestionó. Solo el sonido de los escáneres resonaba, bip, bip, constante y rítmico, como el latido del corazón de una bestia invisible. La gente se acercó a una pequeña mesa donde había un dispositivo azul brillante. Un trabajador vestido de blanco con un rostro confuso simplemente levantó una mano y dijo: «Escanea tu mano o tu frente». La siguiente persona en la fila inclinó la cabeza, extendió una mano o inclinó la frente hacia el dispositivo. Una luz azul los atravesó. Apareció un pequeño código, solo unas pocas líneas brillantes, y luego desapareció en segundos. Pero sabía que en realidad no había desaparecido. Había sido conectado a un sistema, una red de control global que se estrechaba alrededor de la humanidad. A la persona se le permitió continuar. Pero entonces vi a un joven dar un paso adelante. Dudó, le temblaban las manos. ¿Hay otra manera?, preguntó, su voz tranquila pero resuelta. El trabajador respondió fríamente. Sin código, no hay entrada.
El joven bajó la cabeza y dio un paso atrás. Lo miré. Fue a una pequeña tienda intentando comprar una botella de agua, pero el sistema emitió un tono de advertencia. Individuo no verificado, acceso denegado. El dependiente de la tienda sacudió la cabeza y señaló la puerta. Fue a un hospital, pero las puertas automáticas no se abrían. Ya nadie lo miraba como una persona. Lo vieron como un error del sistema, un fantasma borrado del mundo. En un cartel gigante a lo lejos, vi la imagen borrosa de un hombre alabado como pacificador, que prometía orden y prosperidad. Pero sus ojos, aunque confusos, me hicieron estremecer. Me volví hacia el Señor, con el corazón dolorido pero lleno de resolución. Señor, susurré, ¿cómo puedo advertirles cuando este sistema ya ha asfixiado su libertad? Me miró con ojos profundos y escrutadores. La tecnología no es mala, Nancy, pero el corazón del hombre se ha alejado de mí. El enemigo explota esto, construyendo un sistema de control total donde la libertad se intercambia por conveniencia y las almas se venden, por una falsa sensación de seguridad. Temblé al recordar la palabra de Dios en las Escrituras. Nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pero sabía que esta aún no era la marca. Podía sentirlo. Esto fue solo una preparación, un mundo ensayando para la obediencia ciega. Entonces la luz del Señor me envolvió y me llevó a otra visión donde vería más claramente lo que realmente significaba esa obediencia. Me quedé en silencio, todavía me dolía el corazón por lo que acababa de presenciar. Miré al Señor, mi voz temblaba. Señor, ¿es esta la marca de la bestia? Permaneció en silencio por un momento, su mirada lo suficientemente profunda como para atravesar todas las capas de la realidad. Luego respondió, los escaneos que viste no son la marca, pero son la preparación. El mundo está aprendiendo a obediencia ciega, de modo que un día ni siquiera se atreverán a decir que no. Cuando llegue el momento, la verdadera marca no será meramente digital. Será una elección espiritual, un rechazo final de mí. Sus palabras enviaron un escalofrío a través de mí. De repente me di cuenta de que lo aterrador no era el chip ni el escaneo en la mano o en la frente. El verdadero peligro fue cuando las personas renunciaron a su libertad interior, cuando eligieron someterse para sobrevivir, y al hacerlo perdieron sus propias almas. Miré la fila de personas que aún se estaba formando, sus rostros inexpresivos. Algunos incluso sonrieron cuando fueron verificados. Creían que estaban entrando a un mundo de seguridad, conveniencia y progreso. Pero vi lo que el ojo natural no podía ver. Como si el Señor me hubiera concedido visión del alma, los miré y solo vi vacío, no más fe, no más luz, solo cáscaras moviéndose a través de un sistema. Sus almas parecían aprisionadas, separadas de la presencia de Dios. Apreté las manos. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Pero dentro de mí, se encendió un fuego. Señor, susurré. ¿Cómo puedo ayudarlos a despertarse antes de que sea demasiado tarde? Me miró con voz suave pero resuelta. Hay otro camino, Nancy. Y tú eres una de las que he enviado para recordárselo. La verdadera libertad no proviene de los sistemas de este mundo. La verdadera marca no está en la mano o en la frente. Está en el corazón, el lugar donde anhelo morar. Diles que todavía hay tiempo para elegirme. Sus palabras encendieron una esperanza dentro de mí, pero también pusieron una carga más pesada sobre mis hombros. Empecé a entender por qué me había mostrado todo esto. No quería que este sistema se tragara ni una sola alma sin previo aviso. Quiere que tengan la oportunidad de elegir antes de que se cierre la puerta de la gracia. Pero también podía sentir la urgencia, el tiempo se estaba acabando. Entonces el Señor levantó su mano y su luz me envolvió. Dijo gentilmente, hay una cosa más que debes ver, Nancy. Una tentación mayor donde el enemigo utiliza la falsa prosperidad para engañar incluso a los fieles.
Sentí que me conducían a una nueva visión, a un reino donde el engaño estaba envuelto en el resplandor radiante del consuelo y la abundancia. Se abrió una nueva visión, deslumbrante, casi cegadora. Me llevaron a una ciudad como ningún otro lugar en la tierra. Los rascacielos brillaban como cristales. Las luces de neón brillaban por todas partes y los vehículos voladores sobrevolaban con un suave zumbido. La gente vestía ropa lujosa, sus rostros brillaban de alegría, pero sus ojos estaban sin vida, como muñecos programados. En los teléfonos, gafas de realidad virtual y vallas publicitarias personalizadas, una voz cálida y profunda resonaba: prosperidad para todos, seguridad eterna, simplemente únete al sistema. Las palabras fueron dulces, pero me helaron como si una sombra acechara detrás de la luz radiante. Entré en un vasto mercado donde ya no existía el efectivo. Con solo un gesto, la gente recibió cestas con comestibles, ropa de moda y dispositivos de última tecnología. Un niño gritó de alegría al recibir una consola de juegos reluciente, pero su madre, una joven de ojos ansiosos, se quedó congelada frente a un mostrador. Un miembro del personal vestido con uniforme blanco sonrió fríamente. Únase al sistema, señora. Sin participación, no hay acceso. Ella sacudió la cabeza y susurró: la Biblia advirtió sobre esta tentación. No puedo cambiar mi fe. La multitud murmuró. Alguien gritó: ¿quieres que tu hijo muera de hambre? Su marido, que estaba a unos pasos de distancia, le dio la espalda y murmuró: no me avergüences. Abrazó a su hijo con fuerza, mientras las lágrimas corrían por su rostro, pero se alejó con la cabeza en alto, aunque le temblaban las piernas. Luego me llevaron a una casa lujosa donde una familia estaba organizando una fastuosa fiesta. Se jactaban de su vida perfecta, comida ilimitada, hogares inteligentes y vacaciones extravagantes, todo gracias al sistema. Pero cuando cayó la noche, el padre se sentó solo en una habitación oscura, mirando sus manos vacías. Susurró: ¿qué cambié por esto? Sentí que su alma se agotaba y un vacío más allá de las palabras. El Señor estaba a mi lado, su luz en marcado contraste con el falso resplandor de la ciudad. Esta es la falsa paz que promete el enemigo, dijo. No se coacciona con la fuerza, sino con la tentación. Muchos caen porque aman la comodidad más que yo. Incliné la cabeza, con el corazón apesadumbrado. Sin embargo, la llama del propósito se elevó dentro de mí. Señor, susurré, ¿cómo puedo ayudarlos a ver la verdad antes de que sea demasiado tarde? Él respondió: por mi palabra, por mi espíritu y por el coraje de decir no cuando el mundo entero dice sí. Volví a mirar la ciudad, sus luces brillantes enmascaraban una profunda oscuridad. Entonces la luz del Señor me envolvió y me condujo a una nueva visión, donde el engaño ya no llevaba la máscara de la prosperidad, sino que se disfrazaba de falsa unidad y armonía. El Señor me llevó a una nueva visión, una en la que no había hambre, ni llanto, ni ojos desesperados. En cambio, escuché aplausos, voces alegres y vi una luz brillante que irradiaba de imponentes pilares blancos. Sin embargo, el brillo me heló más profundamente que cualquier otra cosa antes. Me paré en medio de un enorme templo interreligioso, iluminado por miles de luces. En el centro había un altar grabado con un extraño símbolo circular, una estrella de 6 puntas, un círculo, una simple cruz y una luna creciente. Líderes mundiales, presidentes, primeros ministros, multimillonarios financieros, clérigos islámicos, monjes budistas, rabinos judíos y pastores cristianos se reunieron, con sus rostros resplandecientes, pero vacíos de la presencia del Espíritu Santo. Temblé al ver al Papa Francisco subir a la plataforma. El hombre que una vez admiré por su gentileza ahora llevaba algo que hizo que mi alma se tensara. No vestía la túnica papal tradicional, sino una sencilla prenda blanca con adornos dorados. En lugar de una cruz, el símbolo interreligioso adornaba su pecho. Habló con voz cálida pero vaga. Hermanos y hermanas de todo el mundo, hoy ya no somos judíos ni cristianos, musulmanes ni budistas.
Somos una sola humanidad, unida en la búsqueda de la luz, reconociendo en cada uno el reflejo del absoluto. Cualquiera que sea el nombre que le deis, Él es uno y el mismo. La multitud estalló en estruendosos aplausos. Algunos musulmanes apoyaron la frente en el suelo. Un pastor levantó las manos en señal de bendición. Un monje tocó su rosario. Se fusionaron uno con el otro, pero no podía sentir la presencia de Dios en ninguna parte. Quise gritar, advertirles, pero se me cerró la garganta. Miré a Jesús, que estaba a mi lado, su rostro reflejaba un dolor más allá de las palabras. Señor, susurré, ¿por qué se ha tergiversado así la verdad? Se ha borrado la cruz. Él respondió con voz suave pero resuelta. Cuando la verdad ya no es apreciada, la humanidad crea una versión de ella que es más fácil de aceptar. Cuando mi nombre se convierte en una fuente de división, inventan un nombre común para calmar su conciencia. Pero ese camino no lleva a la vida, Nancy. Es un engaño envuelto bajo la apariencia de un falso amor. Señalé al Papa, con la voz temblorosa. Es él el engañador. El Señor dejó que el silencio persistiera antes de responder. No es el hombre, sino el espíritu detrás de ellos. Hay quienes están tan arrastrados por el deseo de reconciliación que sacrifican la verdad. No solo él, sino que se está construyendo todo un sistema. Uno donde mi nombre está velado. Donde la cruz es reemplazada por símbolos vacíos de tolerancia. Vi cómo se desarrollaban ceremonias interreligiosas, donde la gente oraba y cantaba junta, pero no se hablaba ni una sola palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor, la verdad y la vida. Un sacerdote anciano le susurró a la persona que estaba a su lado, estamos traicionando el Evangelio. Pero le pidieron que abandonara el templo. Nadie miró hacia atrás. Escuché rumores entre la multitud de que el Papa Francisco había muerto repentinamente después de la ceremonia, dejando una vacante para que surgiera otra. Incliné la cabeza y las lágrimas corrían por mi rostro. Pero dentro de mí, se encendió una feroz resolución. Señor, oré, ayúdame a advertirles para que se aferren a tu nombre antes de que este engaño se lo trague todo. Puso su mano sobre mi hombro y su luz calentó mi corazón. No estás solo. Todavía hay quienes no se doblegarán ante este sistema, pero serán empujados a los márgenes, llamados extremos, obsoletos. Debes recordarles que la unidad sin mí no es unidad en absoluto. Es el diseño del enemigo. Luego me guió hacia adelante y su luz abrió una nueva visión. Uno en el que vi al que estaba detrás de este engaño salir a la luz, aclamado como el Salvador del mundo. En la siguiente visión, ya no todo era vago ni estaba escondido en símbolos. La escena parecía vívida, innegablemente real, enviando temblores a través de mi alma, haciéndome querer darme la vuelta y correr. Me paré en medio de una gran plaza, rodeada por cientos de miles de personas que se agolpaban, agitaban banderas de colores y cantaban el nombre de un falso salvador. Sus gritos subían y bajaban como olas rompiendo en la orilla, formando un ritmo hipnótico. Arriba, brillaban las brillantes luces del escenario y un enorme símbolo, un círculo que combina una estrella, una cruz y una luna creciente, flotaba en el aire, como si declarara el dominio de un nuevo orden mundial. Escuché susurros entre la multitud de que el Papa Francisco había muerto repentinamente en medio de disturbios globales, dejando tras de sí un vacío de poder y fe. De ese vacío surgió un hombre, aclamado como el pacificador, el arquitecto de la esperanza, el líder del nuevo mundo. Cuando subió al escenario, toda la luz se centró en él, haciéndolo parecer como si brillara en medio del mar de gente. Su apariencia era indescriptible, no porque fuera extraña, sino porque era demasiado perfecta, ni demasiado alta ni demasiado baja, su rostro simétrico y su piel radiante como esculpida en luz. Sus ojos eran profundos, como si pudieran espiar cada secreto del corazón humano, pero tenían una frialdad escalofriante que me hizo estremecer. Comenzó a hablar y sentí una extraña atracción, como una fuerza invisible que me atraía. Su voz era cálida, poderosa,
llena de encanto, cada frase diseñada para conquistar corazones. Pero detrás de cada palabra había una espada que apuñalaba la verdad. No atacó abiertamente ninguna religión, sino que la dirigió con sutil astucia. Ha llegado el momento de que la humanidad deje de dividirse en torno a la fe. Debemos adorar aquello que es más elevado que todo, nosotros mismos, nuestro potencial, nuestro futuro. La multitud estalló. La gente lloraba, se abrazaba. Algunos cayeron de rodillas como liberados. Una joven pareja levantó en el aire a su pequeño hijo y se lo ofreció al hombre como un regalo sagrado. El azar rugió. Paz global. Comienza una nueva era. Di un paso atrás, tratando de escapar de la multitud, pero parecía ser el único que no estaba encantado. Escuché historias que se difundieron rápidamente. En tan solo unas semanas, resolvió la crisis económica mundial, redistribuyó recursos a través de un sistema de moneda digital unificado e hizo que la gente se sintiera segura, libre del miedo a la pobreza. Reconcilió a dos naciones al borde de una guerra nuclear, y en 7 días, los conflictos globales quedaron en silencio. Los líderes mundiales se inclinaron ante él. Los científicos elogiaron su sistema tecnológico e incluso las iglesias comenzaron a exhibir su símbolo junto a la cruz. Pero luego volví a mirar su rostro, y en un momento fugaz, sus ojos se volvieron negros como boca de lobo, profundos, como un abismo que devoraba toda la luz. Un escalofrío me atravesó y vi un espíritu maligno brotar de él, una oscuridad viviente que irradiaba desde dentro. Lo supe sin que nadie necesitara explicarme. Este no era un hombre. Este era el anticristo, de quien la palabra de Dios nos había advertido. El engañador que encantaría al mundo con apariencias impecables y falsas promesas. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, pero una llama se encendió dentro de mí. Señor Jesús, oré con voz temblorosa pero resuelta, manténme despierto. No dejes que esta ilusión me engañe. Y como una ola de calidez, escuché su voz elevarse dentro de mí. Tú has visto la bestia, Nancy, pero muchos no la verán a menos que tengan el Espíritu Santo. Díselo, porque el tiempo se acaba. Volví a mirar a la multitud y me dolía el corazón al ver almas arrastradas por el engaño, convencidas de que estaban entrando en paz. Una anciana se aferró fuertemente a su cruz y susurró, «Este no es el Mesías». Pero su voz quedó ahogada por el rugido de la multitud. Quería correr hacia ella, tomarle la mano y decirle que no estaba sola. Pero la visión me alejó. La luz del Señor me envolvió y me llevó a otro lugar donde escuché los gritos de las almas perdidas atrapadas en la oscuridad de este gran engaño. Un viento frío y penetrante sopló desde la nada, atravesando mis huesos y arrastrándome a un reino extraño y sombrío. Ante mí se extendía un valle envuelto no en una noche normal, sino en un humo denso y asfixiante, como ceniza compactada que se pegaba a la piel y se filtraba en cada respiración. El aire apestaba a restos chamuscados, acre y seco, como el fuego de un crematorio que nunca se había extinguido por completo. Desde lo más profundo de la niebla ennegrecida, un sonido comenzó a surgir, uno que me hizo estremecer. No fue un grito, sino el grito colectivo de millones de voces, frágiles y desesperadas, que resonaban desde las profundidades de la desesperanza. Miré hacia abajo y vi miles, no, decenas de miles, de almas. Sus cuerpos eran apenas reconocibles. Algunos se quemaron hasta el punto de que solo quedaron débiles destellos de luz donde alguna vez estuvieron sus ojos. Otros parecían sombras medio quemadas, ardiendo, repitiendo gestos vacíos y sin rumbo. Su piel era cenicienta, agrietada y descascarada como capas endurecidas de cenizas que alguna vez cubrieron carne viva. Sus rostros se contrajeron en agonía, algunos sin boca para hablar. Sin embargo, sus susurros de súplicas nunca cesaron. Sus manos delgadas y temblorosas se alzaron, no para arrastrarme hacia abajo, sino como si suplicaran, suplicando incluso una pizca de luz. Cada alma era una historia inacabada, una advertencia desatendida, una voz silenciada antes de poder ser escuchada.
No fueron consumidos por llamas ordinarias, sino por sus propias decisiones, rechazar la luz, alejar la verdad, burlarse de la fe y vivir como si este mundo fuera eterno. El fuego había destruido su carne y las cenizas ataron sus almas en una desesperación indescriptible. Caí de rodillas, mis lágrimas se mezclaron con el polvo y el hollín de ese lugar. Mi corazón se sintió aplastado no solo por su tormento sino también por la apatía que se extendía por el mundo de los vivos. No podía quedarme en silencio. No podía apartar la mirada. De repente, una luz cálida apareció a mi lado. Jesús apareció, su presencia como una llama constante en medio de esta oscuridad sin fin. Permaneció intacto por las cenizas y su voz resonó, suave pero aguda como el fuego atravesando la niebla. Estas son almas que rechazaron la verdad mientras vivían. Fueron advertidas pero eligieron el silencio, eligieron el consuelo, eligieron un fuego diferente en lugar de mi luz. Estás llamado a advertir a los vivos para que no corran la misma suerte. Incliné la cabeza hacia el suelo, todo mi cuerpo temblaba. Señor, susurré entre lágrimas. No soy fuerte. No soy valiente. Pero por favor úsame, incluso si es solo para salvar el alma. Puso su mano sobre mi hombro y sentí un pedazo penetrar mis huesos. Fuerza no mía, sino suya. No te estoy pidiendo que cambies el mundo entero, Nancy, dijo. Te pido que compartas mi amor. Incluso si solo un alma se salva, me regocijaré y te daré la fuerza. Miré hacia el valle. Los gritos comenzaron a desvanecerse en la niebla humeante, pero los ojos de Mary aún permanecían allí y sus últimas palabras se grabaron en mi corazón. Díselo antes de que sea demasiado tarde. Me puse de pie. Mis piernas todavía temblaban, pero mi corazón ya no vacilaba. Sabía que cuando regresara, cada palabra que dijera podría convertirse en una chispa, una luz que llevaría a alguien a casa. Incluso si tan solo un alma escapara de ese destino, nunca me arrepentiría de haber hablado. La luz del Señor me rodeó una vez más y sentí que me atraía una nueva visión. Se desarrolló un lugar diferente, uno donde la verdad había sido torcida y la gente ya no adoraba a Dios sino que volvía sus corazones al engañador. Pero esta vez estaba lista porque sabía que el silencio es un pecado y que siempre vale la pena proclamar la verdad, incluso cuando arde. La visión cambió y me encontré en el umbral de un templo colosal. Altísimos pilares de mármol blanco se elevaban hacia el cielo y sostenían un techo abovedado que brillaba con luz sintética. Este no era el cálido resplandor del cielo, sino un brillo frío y calculado diseñado para imitar lo divino. No hubo aplausos, ni reporteros, ni ruido más allá de la inquietante quietud de un ritual en movimiento. Un ritual no dedicado al Señor de toda la creación, sino a aquel que había engañado a las naciones. Y todos vieron. Decenas de miles de personas, vestidas con impecables túnicas blancas, formaban filas perfectas, con las cabezas inclinadas ante un altar central. Suspendida encima había una imagen holográfica del engañador, su forma de varios metros de altura. Su sonrisa era gentil, casi tierna, pero sus ojos lo traicionaron, agudos, vidriosos, desprovistos de piedad. Irradiaban una frialdad calculada que atravesaba el alma como acero envuelto en terciopelo. En el centro del altar latía un extraño símbolo. Un círculo brillante encerraba una llama que se retorcía y giraba como un ser vivo. Latía hipnóticamente, irradiando una luz que no era ni natural ni sagrada. Era una luz que seducía los ojos y nublaba la mente, atrayendo toda la atención hacia sí misma hasta que ninguna otra realidad parecía importar. Se escuchó una voz, amplificada a través de parlantes ocultos incrustados dentro de las paredes del templo. Fue tranquilo, confiado y escalofriantemente ensayado. En este día de unificación, honrad a quien trae la luz. Sin dudarlo, la multitud repitió al unísono, con voces planas y robóticas, el Salvador de la humanidad, nadie más que él. Observé horrorizado cómo esta misma escena se desarrollaba en todo el mundo. Lo vi en Roma, en la plaza de San Pedro,
que alguna vez fue el corazón de la proclamación del Evangelio. Pero ahora, las torres de la histórica basílica estaban veladas bajo un enorme estandarte negro sobre el cual el mismo círculo y el mismo símbolo de la llama brillaban siniestramente. El altar, una vez dedicado a Cristo, había sido reutilizado. Los fieles que entraban ya no recitaban las escrituras ni se arrodillaban ante el crucifijo. En cambio, susurraron el mismo juramento de lealtad que acababa de escuchar. Tenían los ojos vidriosos y la voz monótona, repitiendo frases memorizadas como prisioneros de un sistema mucho más grande de lo que podían comprender. Una niebla espiritual flotaba en el aire, espesa, pesada, asfixiante. No olía a incienso ni a oración, sino a silencio y entrega. Desdibujó el límite entre la verdad y la ficción. Entorpeció los sentidos y oscureció el alma. Anhelaba correr hacia adelante, sacudir a cada persona para despertarla, gritar el nombre de Jesús en la cámara hueca. Pero no pude moverme. Mis piernas estaban congeladas, como encadenadas por una fuerza invisible. Escaneé los rostros de la multitud, esperando encontrar solo una señal de conciencia. Pero sus ojos estaban vacíos, huecos, como si les hubieran vaciado el alma, dejando solo cáscaras detrás. No quedó ningún destello de conciencia, ningún rastro de imagen divina. Habían cambiado la gloria del Creador por el brillo de una llama falsa. Me volví desesperadamente hacia Jesús, que estaba a mi lado. Su presencia brillaba incluso en medio de tanta oscuridad. Pero pude ver la angustia grabada profundamente en su rostro. Caí de rodillas, mi voz temblaba pero resuelta. Señor, oré, por favor ayúdame a advertirles. Ayúdame a romper esta ilusión antes de que sea demasiado tarde. Me miró con una gran tristeza en sus ojos y dijo, esto también fue predicho. Cuando la humanidad ya no ama la verdad, les permito creer una mentira. No son forzados por la violencia, sino seducidos por lo que ya eligieron. Su rechazo hacia mí precedió a este momento. Sus palabras me traspasaron más profundamente que cualquier visión anterior. Este no fue un accidente futuro. Fue una consecuencia, una rendición que se estaba gestando desde hacía mucho tiempo. Incliné la cabeza en silencio, pero un fuego se agitó en mi alma. Incluso aquí, rodeada de ilusión, sabía que mi vocación no había cambiado. Debía decir la verdad, hacer brillar la luz del Evangelio para cualquiera que todavía estuviera dispuesto a escuchar, aunque fueran solo unos pocos, aunque costara todo. Entonces, la luz del Señor me envolvió nuevamente y fui levantado del templo de la adoración falsa. Una nueva visión se desarrolló ante mis ojos, un mundo donde aquellos que permanecían fieles a Jesús ya no eran tolerados. Vi el comienzo de la persecución, donde aquellos que se negaron a inclinarse ante la imagen del engañador fueron perseguidos, expulsados y obligados a sufrir. Pero ya no tenía miedo. Ya no estaba seguro. Ahora entendí más que nunca, permanecer en silencio es consentir. Y decir la verdad real, es la única manera de traspasar las mentiras. Aunque te cueste tu lugar en el templo, aunque te cueste la vida. Me volví hacia la multitud en el gran templo, donde miles se arrodillaban en adoración ciega ante la imagen del anticristo. Sus cánticos resonaron como olas, sincronizados en ritmo pero vacíos en significado. Sin embargo, entre ese océano de sumisión, comencé a notar algo diferente. Formas tenues, distantes pero radiantes, dispersas como pequeñas islas de resistencia. Estos fueron los fieles, los que se negaron a arrodillarse, los que se aferraron al nombre de Jesús. Incluso cuando el mundo se volvió contra ellos, vi que los cazaban como animales salvajes. Sus rostros llevaban el peso de la resolución. No se escondieron en el lujo ni detrás de puertas fortificadas, sino en los bosques profundos donde los árboles gemían bajo las heladas invernales. Los vi hacinados en túneles subterráneos donde el silencio era ley. Los vi reunirse en graneros abandonados con techos rotos y en refugios improvisados excavados bajo las ruinas de las ciudades.
Cada lugar mostraba las marcas de la desesperación, pero cada uno también estaba lleno de oración. Uno a uno, se fueron descubriendo cada uno de estos santuarios. Las unidades de patrulla llegaron vestidas con uniformes negros bordados con el brillante emblema del círculo y la llama. Se movían con precisión mecánica. Golpearon puertas y derribaron paredes. Iluminaron con luces cegadoras los ojos de los ancianos temblorosos. Sacaron a las madres de sus escondites, mientras los niños todavía se aferraban a ellas. Vi a un niño, de unos 8 años, al que se llevaban a rastras mientras su madre gritaba de agonía. El niño apretaba su gastada Biblia con tanta fuerza que la encuadernación de cuero se resquebrajó en sus pequeñas manos. Mientras lo arrastraban por el suelo frío, gritó con una voz que sacudió los cielos: «Nunca negaré a Jesús». Lo metieron en una furgoneta de transporte negra como si fuera un delincuente peligroso. La madre se desplomó, con los brazos extendidos, como si intentara retener a un niño ahora perdido en la máquina de persecución. Mi visión cambió. Me llevaron a cámaras ocultas donde interrogaban, golpeaban y mataban de hambre a los fieles. En estos cuartos secretos, sus perseguidores se burlaron de ellos, exigieron que maldijeran el nombre de Jesús, exigieron que se inclinaran ante el sistema. Cuando se negaron, no se les dio una segunda oportunidad. Los vi desfilar por plazas públicas donde multitudes masivas se reunían como espectadores en un campo de ejecución. Allí estaban las guillotinas, el frío acero brillando bajo las luces artificiales. Los acusados fueron tildados de fanáticos, amenazas al nuevo orden. Pancartas en lo alto decían: «Limpiad la tierra». El futuro no tiene lugar para la superstición. Y cuando las espadas cayeron, algunos vitorearon. Otros transmitieron en vivo el evento con caras sonrientes, ajenos a la sangre que manchaba sus almas. Me quedé en silencio, incapaz de apartar la mirada, aunque mi corazón latía de dolor. Sentí la profunda angustia de ver a los hijos del cielo tratados como criminales. Sin embargo, en medio del horror, una oración surgió de mi interior, pura y desesperada. «Señor», susurré, «dals fuerza y úsame. Usa lo que me queda para llevar esperanza a los que quedan». Él estaba a mi lado. Jesús permaneció en silencio, con los ojos húmedos de lágrimas, no por sí mismo, sino por sus seres queridos. Levantó la mano y señaló, y vi algo que me dejó sin aliento. Incluso en lo más profundo de su sufrimiento, los fieles no temblaron. Dentro de las celdas de la prisión, vi a algunos cantar himnos, sus voces débiles, pero resonando con una fe inquebrantable. Vi a una mujer, momentos antes de su ejecución, arrodillarse y orar en voz alta: «Padre, perdónalos. No saben lo que hacen». Vi a un hombre de mediana edad inclinar la cabeza ante la espada y declarar con valentía: «Jesucristo es mi Señor. Yo le pertenezco». Y entonces sucedió algo extraordinario. Luz santa e eterna brotó de ellos como llamas que ninguna oscuridad podría sofocar. Sus cuerpos estaban destrozados, pero sus espíritus encendieron la atmósfera con gloria. Caí de rodillas. Las lágrimas brotaron libremente, mezclándose con el polvo de la visión. Me dolía el alma por el dolor de su martirio. Pero en ese dolor nació un fuego. Un fuego que decía: «Debo hablar. Debo decirle al mundo lo que significa defender a Cristo cuando todo lo demás exige rendición». Entonces, la luz del Señor me envolvió una vez más. Su presencia era fuego y paz, urgencia y amor. No necesitaba decir nada. Lo entendí. Había más que ver, más sobre qué advertir. Fui elevado nuevamente a una nueva visión. Lo que vi a continuación me sacudió aún más. Ya no era la persecución de los santos. Fue la profanación de la misma palabra de Dios, la Santa Biblia, incendiada por aquellos que habían reemplazado la verdad con sus propias mentiras. Pero estaba lista, no porque fuera fuerte, sino porque Él estaba conmigo. Había visto lo suficiente para saber que el silencio no era una opción. La verdad puede resultar costosa.
Puede que esté aislando. Puede que te persigan. Pero la verdad sigue siendo lo único de lo que vale la pena hablar cuando el mundo está siendo devorado por una mentira vestida de luz. La visión cambió abruptamente. Me encontraba en un estadio abandonado, el aire cargado de cenizas chamuscadas y miedo. Los asientos destrozados, la hierba marchita y las manchas de sangre hablaban de una masacre sin testigos. El viento aullaba, llevando un calor antinatural. En el centro del campo se abría un pozo más negro que la noche. Junto a imponentes pilas de Biblias, algunas antiguas, destrozadas por la persecución, otras prístinas, pero todas condenadas a las llamas, un fuego salvaje, rojo y frío, cobró vida con un rugido, antinatural y carente de calidez. Consumió las Biblias, enrolló las páginas, disolvió la tinta y convirtió las profecías en polvo. Las cenizas se elevaron hacia un cielo que se oscurecía, llevando gritos espirituales, los lamentos de las almas, lamentando la profanación de la verdad, de aquellos a quienes se les negó un solo verso. El cielo se volvió negro, no por la noche, sino por el miedo que fracturó la esperanza y extinguió el significado mismo. En una plataforma elevada, apareció el anticristo, con su fría sonrisa carente de piedad. Su mirada reivindicaba la victoria sobre las escrituras desaparecidas, ahora humo y ruina. Su presencia tronó silenciosamente, declarando silenciada la verdad de Dios, burlada de la reverencia. El dolor me aplastó, pero el desafío surgió en mi interior. Ninguna llama podría borrar la palabra eterna, el espíritu y el fuego vivos en los corazones de los creyentes. El triunfo del anticristo fue una guerra declarada, no ganada. Una pantalla enorme gritaba, la nueva era no necesita textos obsoletos. Somos la nueva luz. Temblé, sintiéndome pequeña, pero una oración desesperada se elevó. Señor, protege tu palabra. Úsame para traer la verdad. Un toque suave trajo paz. Jesús estaba a mi lado, solemne pero imperturbable. Aunque quemaran la Biblia, mi palabra no puede ser destruida. Vive en los míos. Las cenizas se arremolinaron formando palabras en el aire, mi palabra permanece para siempre. Cayeron lágrimas de resolución, no de desesperación, sino de fe renacida. Sabía que debía regresar, advertir y recordar. La palabra no se acaba de leer. Es vivido, predicado, llevado por quienes creen. La luz de Jesús me envolvió, santa y poderosa, sacándome del estadio. Se abrió una nueva visión, su mano levantada para juzgar, no solo sobre el mundo, sino sobre cada alma que escuchó y rechazó, vio y se alejó. La visión que tenía ante mí estalló en un resplandor, no con un relámpago cegador ni con una gloria deslumbrante, sino como el suave amanecer después de una noche de insomnio. Era una luz suave pero poderosa, que constantemente hacía retroceder la espesa oscuridad que había cubierto el mundo. Dentro de esa corriente de luz, vi un pequeño grupo de creyentes, perseguidos y obligados a esconderse. Pero de ellos surgió un brillo tan profundo que parecía traspasar las sombras de la época. No tenían catedrales majestuosas, ni micrófonos, ni salones de santuario. En cambio, se reunieron en un almacén abandonado donde el yeso se había despegado de las paredes y el techo de chapa oxidada tenía agujeros por donde susurraba el viento. Y, sin embargo, allí, en ese lugar destrozado y olvidado, Dios estaba presente. La única luz que había en la habitación procedía de unas cuantas velas pequeñas. Sus llamas parpadeantes bailaban en la corriente de aire, pero aún firmes. Su brillo arroja suaves reflejos en los rostros marcados por las dificultades y la pérdida. Vi ojos profundos y desgastados, quemados por el sol, insomnes y cansados, pero no desprovistos de esperanza. Una anciana, con su cabello plateado cayendo en cascada sobre sus hombros encorvados por años de trabajo, temblaba mientras partía por la mitad su última barra de pan y se la entregaba a una familia recién llegada que acababa de huir de la zona prohibida. Ella no habló en voz alta. Su voz era un susurro de oración.
El Señor proveerá. Él nunca ha abandonado a su pueblo. A poca distancia, un joven con cicatrices en el rostro estaba arrodillado contra la pared, agarrando un trozo de carbón carbonizado. Con trazos cuidadosos, comenzó a escribir un verso sobre el yeso desmoronado. Lentamente, a la luz de las velas, aparecieron las palabras: no temáis, porque yo estoy con vosotros. Sabía que podrían descubrirlo en cualquier momento. Aquí estaban observando las paredes, pero su mano no temblaba. Al contrario, cada golpe era una declaración de fe en medio de las sombras de la época. Fuera del almacén, me llevaron por un callejón estrecho bordeado de montones de basura y ladrillos desmoronados. Allí vi a una joven arrodillada junto a un soldado herido. Su rostro estaba contorsionado por el dolor, su uniforme hecho jirones y sus brazos empapados de sangre. Me di cuenta de que alguna vez había estado entre los que cazaban creyentes. Ahora, era uno de esos mismos creyentes quien estaba curando sus heridas. Sus manos eran suaves, su expresión no estaba llena de odio sino de profunda compasión. Cuando el hombre preguntó débilmente, con la voz entrecortada: ¿por qué me ayudas?, ella simplemente respondió: porque Jesús te ama incluso a ti. Solo esas 5 palabras, y vi algo encenderse detrás de sus ojos. No era una luz del exterior, sino del interior, como un alma que alguna vez estuvo encerrada y que comienza a despertarse después de años de oscuridad. La visión continuó y me llevó a un pequeño pueblo, escondido donde los senderos del bosque aún tenían huellas de aquellos que lucharon. Un hombre caminaba con su hijo pequeño, conduciéndolo a través de la espesura bajo un cielo sin luna. Huían, pero sus pasos no eran desesperados. Cuando se encontraron con un extraño sentado al borde del camino, el padre se detuvo. Metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel desgastado y arrugado con un versículo de la Biblia, escrito a mano. Se la ofreció al hombre con los ojos llenos de fe inquebrantable, compartiendo la palabra sin dudar, como si fuera un tesoro. Sentí que la luz se hacía más fuerte a mi alrededor. Estos creyentes, tan pocos, tan pobres, tan marginados, fueron los que preservaron la llama. No con sermones ni ceremonias, sino con amor, perseverancia y verdad escritas en sus corazones. No tenían títulos ni elogios, pero llevaban el cielo consigo. Y en ese momento lo entendí. La oscuridad podría gritar. Podría controlarse. Podría incluso quemar páginas y silenciar micrófonos, pero nunca podría extinguir la palabra escrita en los corazones humanos. Estos fueron los que se mantuvieron firmes, no porque tuvieran poder, sino porque sabían a quién pertenecían. Esta luz no se elevó con fuerza. Se levantó silenciosamente desafiando la desesperación, en los ojos de los niños todavía dispuestos a orar, en las manos que vendaron a los enemigos, en los versos garabateados en las paredes rotas. No fue ruidoso, pero fue imparable. Y supe con cada fibra de mi alma que este no era el final. Fue el comienzo del resto fiel que brillará en la última hora. El crujido de las hojas advirtió que se acercaba una patrulla. No hubo tiempo para nada más. El hombre empujó al niño hacia un denso matorral y se mantuvo firme entre los soldados y el extraño. La patrulla irrumpió, agarró al hombre y lo ató. Pero la luz que emanaba de él no se apagó. Pasó al extraño que estaba a su lado, un hombre que más tarde regresaría a ese mismo bosque, y en ese lugar exacto descubriría una Biblia enterrada bajo la tierra seca y agrietada. Me quedé en silencio bajo esa luz tenue pero inquebrantable. Jesús apareció a mi lado, no con una autoridad atronadora, sino con paz y gentil aliento. La luz de él no dominó. Se fusionó con la luz de esas pequeñas antorchas, formando una corriente continua de iluminación que atravesaba la noche. Me miró y dijo: estos actos, aunque pequeños, son llamas que no se pueden apagar. Son rayos de luz que la oscuridad no puede consumir. Fortaleceré a aquellos que permanecen fieles incluso en los tiempos más oscuros. Miré hacia arriba y pregunté: Señor, ¿cómo pueden ser tan fuertes en tal sufrimiento? Él sonrió con ternura,
pero con absoluta seguridad, y respondió, porque no confían en sí mismos. Ellos confían en mí. Yo soy su fuerza. Soy su aliento. Soy su única esperanza en un mundo moribundo. Me volví hacia los fieles. Algunos estaban encadenados. Algunos yacían moribundos. Algunos partían por la mitad del último trozo de pan para sacar otro. Y, sin embargo, todos compartían un hilo conductor. La luz dentro de ellos nunca se apagó. Esa luz fluía suavemente de uno a otro, como un río de fuego que se extendía sin fanfarria, sin foco, llevado solo por la confianza. Mi corazón se llenó de esperanza. No una esperanza nacida del hombre, sino de algo más allá de la razón, más allá de este mundo. Una esperanza que por profunda que sea la oscuridad, nunca podrá vencer una llama fiel. Y cuando esa luz ardió, hizo más que iluminar el camino. Despertó almas que habían dormido durante mucho tiempo exhaustas y desesperadas. A partir de esta visión supe que debía vivir como ellos. No necesitaba que me vieran. Solo necesitaba brillar intensamente por aquel a quien pertenezco. Mientras las visiones se desvanecían, permanecí de rodillas, aturdido y silenciado por lo que se había revelado. Guerras sangrientas, el surgimiento del engañador, el tormento de las almas perdidas, la destrucción ardiente de las escrituras y la persecución despiadada de los creyentes. Mi corazón tembló. Pero no estaba solo. Jesús estuvo ante mí, no como un juez distante, sino como un Salvador cuya luz irradiaba paz y autoridad. Su presencia era suave pero abrumadora, como una llama que no podía ser extinguida ni siquiera por la oscuridad más profunda. Me miró con ojos que contenían tanto dolor como amor eterno. Hija mía, dijo, nada de esto es un sueño. Lo que has visto es la verdad ya predicha por mis profetas. Desde los sistemas de control hasta la adoración falsa, desde la quema de mi palabra hasta el engaño del anticristo, todo se está desarrollando, tal como está escrito. Cuando levantó la mano, vi cómo cada visión estaba entretejida en una línea de tiempo divina. Nada fue aleatorio. Vi escenas de creyentes resistiéndose a la seducción, de iglesias silenciadas, de un mundo corriendo hacia la unidad sin verdad. ¿Por qué debe suceder de esta manera? Susurré, ansiando una respuesta. Porque simplemente lo soy, respondió con voz firme. La misericordia da espacio para elegir, y el juicio separa lo que es mío de lo que me ha rechazado. El engañador solo está permitido para que cada alma pueda ver claramente y elegir. Entonces comprendí que la neutralidad era un mito. Cada corazón pertenecerá a Jesús o no. Pero antes de que el peso de esa verdad pudiera aplastarme, me mostró esperanza. Vi a los que habían sufrido por su nombre entrar en su reino, vestidos de blanco, con el rostro radiante, cantando con perfecta alegría. Sus cicatrices desaparecieron y sus lágrimas quedaron olvidadas. Habían aguantado y habían vencido. Entonces vi al anticristo y a sus seguidores temblando ante el trono del juicio. No quedó ningún encanto. Cada falsa promesa quedó expuesta y consumida por la santidad. Vi su gloria vacía colapsar mientras la verdad permanecía inquebrantable. Por fin vi el regreso del Señor. Jesús vino con poder, montado en un caballo blanco coronado de majestad. Los cielos se abrieron, las montañas se inclinaron y la tierra se calmó. Su túnica decía, Rey de Reyes, Señor de Señores. Todas las naciones lo miraron. Algunos adoraron, otros lloraron con arrepentimiento. Su voz tronó, los que padecieron por mi nombre recibirán gloria eterna. Pero aquellos que me negaron el consuelo y se comprometieron con la oscuridad no entrarán en mi reino. Lloré, no por miedo sino por un fuego encendido en mi interior. Úsame, Señor, susurré, aunque solo un alma escuche. Él puso su mano sobre mí. Ven Nancy, diles que estoy esperando pero que el tiempo es corto. Llámalos a mi palabra, a que despierten y permanezcan fieles. Yo vendré pronto. Luego vino la atracción,
El regreso al mundo que una vez conocí. Abrí los ojos a luces fluorescentes y monitores fríos. El olor estéril del hospital reemplaza la fragancia del cielo. La gente hablaba, reía y se movía como si la tierra no estuviera al borde de algo eterno. Parpadeé, las lágrimas corrían, no por el dolor, sino por el dolor de dejar donde había estado. Me preguntaron si había visto una luz. No dije nada. No podían entender. Había visto mucho más. Había visto a Jesús. Había visto lo que les espera a los que no están preparados. Y ahora no podía quedarme callado. Aunque débil, comencé a orar, Señor, solo soy una pequeña voz. Pero si vas conmigo, hablaré. Y él respondió, no con truenos, sino con paz que me arraigó como un árbol junto al agua viva. Recordé su advertencia. Estáis viviendo los últimos años de paz. Pronto la puerta se cerrará. No camino con pánico sino con propósito. No hablo para asustar, sino para despertar. Porque un alma importa y porque el tiempo casi se acaba. Algunos dirán que estas cosas se han dicho desde hace mucho tiempo. Y eso es verdad. Pero ¿puedes ver cómo está cambiando el mundo? ¿Puedes sentir las grietas que se forman en los cimientos morales, el colapso de los sistemas y el surgimiento de la oscuridad? No vivimos en tiempos normales. Este es un momento decisivo. En Eternal Bible Stories, no contamos historias para entretener. Compartimos estos testimonios porque tu alma importa. Porque el tiempo se acaba. Si se siente conmovido por el Espíritu Santo, considere hacer clic en el botón de super agradecimiento, el icono del corazón debajo de este vídeo, y ofrecer un regalo. Ya sea pequeño o grande, ningún acto de generosidad se olvida en el reino de Dios. Tu donación alimenta el fuego y nos ayuda a llevar luz, advertencia y esperanza a aquellos que se están ahogando en el engaño. Desde iglesias de pueblos olvidados hasta ciudades abarrotadas, su apoyo llega más lejos de lo que pueda imaginar. Y es gracias a corazones valientes como el vuestro, aquellos que se niegan a quedarse insensibles, que se atreven a discernir, que podemos seguir avanzando.